Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Natalia Falco. Yo soy médica neuróloga. Soy neuróloga general con orientación para la atención en epilepsias. Así que en el día de hoy vamos a conversar sobre este tema, sobre epilepsia. ¿A qué nos referimos cuando hacemos mención a que alguien tiene epilepsia? La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta a gran parte de la población, de hecho afecta a 1 de cada 100 personas y tiene la característica de que afecta a todas las edades. Si bien hay 2 grupos de edades más frecuentes, que es en los niños y en los adolescentes, luego hay un segundo pico de incidencia en la tercera edad. Pero de todas maneras, en cualquier momento de la vida, una persona puede tener epilepsia. Esta enfermedad se refiere a una entidad clínica, neurológica, crónica, que se caracteriza porque la persona que la padece tiene crisis de epilepsia repetidas, sin un factor desencadenante, y las tiene a lo largo del tiempo. Es un término muy heterogéneo. Cuando nos referimos a epilepsia nos referimos a múltiples situaciones. De hecho, podríamos decir que cada persona tiene un tipo particular de epilepsia. Las causas son muy variadas. Nos referimos a causas que pueden ser de tipo genéticas, aunque son las menos, y si no, otro tipo de causas en relación a lesiones cerebrales. Pero también hay un grupo de causas muy amplio en el cual no existe una lesión cerebral y sin embargo la persona tiene epilepsia. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien tiene epilepsia? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene una persona con esta enfermedad? Pueden ser básicamente de 2 tipos. Es muy amplio el espectro, pero básicamente una persona con crisis de epilepsia puede tener 2 tipos de crisis. Por un lado está lo que llamamos crisis generalizadas, que es lo que clásicamente tal vez más se conoce, que hace referencia a la convulsión. Y por otro lado está lo que son las crisis focales, que son tal vez más comunes, menos identificadas, menos conocidas, pero más comunes. Estas 2 posibilidades de formas de presentación tienen que ver con lo que ocurre por el mecanismo subyacente de la enfermedad. Cuando alguien tiene epilepsia, lo que ocurre es una alteración en la actividad eléctrica del cerebro. Cuando la crisis de epilepsia es generalizada, esa alteración de la actividad eléctrica del cerebro es difusa, ocurre en toda la corteza cerebral. Entonces, en este caso, la persona lo que tiene es una convulsión. La convulsión clásicamente se describe como una pérdida de conciencia y se sigue de una fase de rigidez. La persona generalmente cae al piso, se presenta rígida y luego tiene una fase que se llama clónica de sacudidas. Este cortejo de síntomas dura menos de 1 minuto. Es muy llamativo, es muy choqueante tal vez para la persona que lo ve, pero dura menos de 1 minuto. Lo que ocurre es que después de una convulsión queda un estado confusional que se llama estado posictal, en el cual la convulsión propiamente dicha cede, es decir, esa actividad eléctrica del cerebro alterada cede, pero la persona queda confundida, le cuesta volver en sí, a veces no entiende bien qué es lo que pasó, y esto sí puede durar varios minutos e incluso horas. Eso es lo que llamamos convulsión o crisis epiléptica generalizada. Pero decía que teníamos otro tipo de crisis, que son las crisis epilépticas focales o parciales. En este caso, la actividad eléctrica del cerebro que se ve alterada lo hace en una zona puntual del cerebro, no en toda la corteza del cerebro. Entonces, de acuerdo a qué zona sea la afectada, es la manifestación clínica que la persona va a tener. Por ejemplo, una persona con una crisis parcial de epilepsia lo que puede tener es una ruptura de contacto, estar conversando, estar en un lugar actuando normalmente y de repente se ve interrumpida su actividad. Puede tener trastornos del lenguaje, puede o interrumpir su lenguaje o tener un lenguaje repetitivo o incoherente. Puede también tener algunos tipos de automatismos, que es el término que usamos nosotros, pero hace referencia a conductas inapropiadas o repetitivas, como un movimiento de manos, frotarse las manos, o un movimiento oral de masticación. Depende de la zona que esté afectada, como decía, si la zona afectada es la zona visual, por ejemplo, puede tener fenómenos visuales que tal vez no son evidentes, pero se notan clínicamente porque tiene un cambio de su expresión facial, tiene la mirada perdida. Es decir, la forma de presentación es muy amplia y va a depender, como decía, del mecanismo subyacente.
Hay un término que muchas veces nos preguntan, que es ¿qué significa aura, aura de epilepsia? El aura de epilepsia es aquella sensación que tiene una persona epiléptica y que la reconoce como el fenómeno previo que ocurre antes de la crisis. En realidad, desde el punto de vista médico, estrictamente hablando, el aura de epilepsia es parte de una crisis de epilepsia. Lo que ocurre es que la persona lo identifica como una sensación previa que muchas veces ayuda para protegerse, porque ya sabe que después de eso va a venir la crisis, y entonces es importante que el paciente reconozca este momento de su crisis.